Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marcelo, y a todos los organizadores. Bueno, voy a hablar un poco de terremotos y un poco también de procesos oceanográficos y por qué es tan importante mezclar o integrar los estudios oceanográficos con los estudios relacionados a procesos geológicos y tectónicos, ya que, como bien mostró Igor, todos estos procesos están interrelacionados. Y es tan difícil, ¿cierto?, explorar la parte profunda del océano que vale la pena, ¿cierto?, hacer grupos de estudios interdisciplinarios. Y hay muchas cosas importantes hoy en día para la geología, ¿cierto?, de los océanos. También voy a hablar de los peligros relacionados a terremotos, pero también del cambio climático, de distintas cosas que están pasando, procesos. Y hay una cosa que no voy a hablar, pero que ustedes quizás hayan escuchado también. Se viene muy fuerte todo lo que es la minería también en el océano profundo. Y no voy a hablar de eso, porque se podría estar hablando mucho rato, pero eso podría dañar también todos los ecosistemas, todo ese movimiento o arrastre, ¿cierto?, de los nódulos de magnesio en el piso oceánico puede generar también una gran cantidad de sedimentos que se demoran décadas incluso en decantarse. Bueno, no voy a hablar de eso, pero solamente para decirle que es tan importante integrar hoy en día los estudios, y ese es un ejemplo. Aquí pueden ver dos fotos. Disculpen mi presentación está en inglés, pero voy a ir traduciendo para que no puedan entender. Acá pueden ver dos fotos súper importantes que hemos visto en distintas noticias, ¿cierto? El gran tsunami de Japón del 2011 y el terremoto del 2023 en Turquía. Entonces la gran pregunta acá es, ¿por qué ocurre, ¿cierto?, un desastre mayor a lo que predicen, ¿cierto?, todos estos modelos asociados a la amenaza de terremotos y tsunamis, ¿cierto? Siempre el efecto es mayor al que estamos esperando siempre. Y eso es probablemente porque, a pesar de que los científicos pueden estar preparados y conocer un poco el peligro geológico y tsunami, hay una brecha entre el traspaso del conocimiento entre la comunidad científica a los tomadores de decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Japón, en el terremoto de 2011, los geólogos ya habían pensado, habían expuesto meses antes que un terremoto en el año 800 había producido un gran tsunami que había llegado varios kilómetros adentro de la línea de costa. ¿Ya? Pero esa información no fue tomada en consideración. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nos permiten entonces hoy en día para poder, ¿cierto?, mejorar la mitigación de los desastres naturales. Es desafío tanto para los científicos como también para las autoridades. Acá podemos ver un mapa de todo Chile. Este mapa muestra las zonas de ruptura, que son básicamente las zonas que fueron afectadas por los últimos grandes terremotos desde el 1960. Destaca el gran terremoto, ¿cierto?, de Valdivia, que tuvo la magnitud de los terremotos se mide básicamente por el largo de la ruptura y el movimiento que tiene la falla. Entonces, el terremoto de Valdivia es el terremoto más grande que ha sido registrado por la sismología moderna en todo el mundo. Tuvo una magnitud de 9,5. Ustedes pueden ver que afectó desde Concepción básicamente hasta casi el punto triple en el sur, que son más de 1000 kilómetros. Entonces, un terremoto gigante. Y aquí está coloreado por cuánto se movió la falla, el contacto entre las placas durante el terremoto. Este se movió casi 50 metros. Imagínense, 50 metros en un lapso de pocos minutos produce este gran movimiento. Y si se fijan, todos estos grandes terremotos ocurren principalmente entre la fosa y la línea de costa. Es decir, que toda la energía se libera debajo del piso marino. Por eso estos grandes terremotos producen estos grandes tsunamis. Aquí está el de 2010, ¿cierto?, un poquito más pequeño, de un largo casi de 500 kilómetros, magnitud 8,8, el Viquique del 2014 y Villarreal del 2015. Entonces ahora podemos ver, ¿cierto?, que tenemos que pensar que todos estos procesos son procesos cíclicos y sin hacer
modelamiento o analizar ningún dato, podemos ver inmediatamente que hay zonas donde no han ocurrido sismos en las últimas décadas, ¿cierto? Destaca, por ejemplo, al sur de Iquique hasta Antofagasta, que lo podemos considerar lo que se llama una brecha sísmica porque no han ocurrido sismos grandes prácticamente en un siglo más o menos. El último terremoto grande aquí fue en el año 1877 y se estima que tuvo una magnitud de 8,5, 8,7. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar que estos son procesos periódicos. Tarde o temprano esta brecha se va a llenar y va a ocurrir un nuevo sismo. Y lo que pueden ver también, lo que está marcado con punto grises, son la sismicidad, sismos pequeños, que han ocurrido en la última década. Entonces, básicamente, también vemos que no han ocurrido terremotos grandes, pero si se fijan, tampoco hay terremotos chicos. ¿Ya? Entonces, realmente una brecha sísmica en el sentido de que no han ocurrido, no está ocurriendo sismicidad. ¿Ya? Y si no está ocurriendo sismicidad, significa que se está acumulando la energía. Destaca también la zona al sur de Taltal. Esta zona no se entiende muy bien porque no hay un registro histórico de un terremoto grande que haya ocurrido en Taltal. Es una zona que no llama mucho la atención, pero sí hubo un terremoto al frente de Copiapó en el año 1922. Y el anterior a esa zona fue en el año 1819, es decir, casi 100 años ocurre un terremoto en esta zona, así que nos vendría tocando pronto un terremoto en esta zona. Y ocurre lo mismo, se fijan, tampoco hay mucha sismicidad, no hay puntitos, tampoco no hay terremoto grande. Y el último, que también es importante para todo Chile, ya que es la zona más poblada, que es la zona metropolitana, la zona de Valparaíso, Chile central. El último terremoto grande que produjo un tsunami fue en el año 1730. ¿Ya? Este terremoto fue tan grande que produjo una gran ola que llegó hasta Japón. ¿Ya? Y posterior a esto hubo el terremoto de 1906, el terremoto de 1985, pero son terremotos pequeños que no produjeron tsunamis. Es decir, que no rompieron la parte más o menos cercana a la fosa. Si ustedes se fijan acá, hay como una zona donde no hay sismicidad, nos estaría indicando que cerca de la fosa, cerca del paraíso también es una brecha sísmica. Eso en el contexto. Entonces, hay 3 lagunas o brechas sísmicas principales, el norte de Chile, Atacama y Chile central. Las zonas de subducción son complejas. Tenemos el choque de 2 placas, una placa oceánica bajo una placa continental. La placa oceánica volcánica es más pesada, se hunde bajo el continente. Y justo en el contacto de estas placas es donde están las fallas más grandes del mundo. Y por eso las zonas de subducción producen estos grandes terremotos. Y toda la energía se acumula y se libera principalmente debajo del mar. Entonces, cuando ocurre un terremoto acá, puede, ¿cierto?, generar un gran tsunami. Hay otros terremotos también que pueden ser dentro de la placa, otras fallas que producen terremotos dentro de la placa continental. Por ejemplo, aquí especifican, aquí está el contacto de las placas, donde ocurren grandes terremotos, pero también pueden haber fallas dentro de la placa continental, por ejemplo, como la falla de San Ramón en Santiago. ¿Ya? Entonces, son procesos bastante complejos. ¿Cuál es el proceso que producen los terremotos? ¿Qué es lo que hoy día entendemos? Tenemos el caso de Japón, este es un trabajo bien antiguo, pero es bastante ilustrativo. Está como al revés de Chile, ya porque Japón la zona de subducción es en el sentido opuesto, pero tenemos una placa oceánica que choca con otra placa. Una placa se hunde, la más antigua, la más pesada, en el caso chileno de la placa oceánica, y con un periodo largo de tiempo, la parte más somera del contacto están como trabadas, están como clavadas ambas placas. Entonces la placa oceánica sigue bajando y esta parte de acá está como trabada. ¿Qué es lo que hace? Este es un volcán, por ejemplo, aquí está la costa, hace que toda la costa vaya lentamente bajando, ¿ya? A una razón de 1 centímetro por año, entonces es imperceptible para nosotros. Pero cuando ocurre el terremoto, esto se destraba y es como si fuera una regla que yo estoy doblando, y cuando ya excedo el límite de resistencia de la regla, se rompe. Y por ejemplo, todas estas partes que estaban bajando van a subir rápidamente, entonces este terremoto va a hacer que suba rápidamente el piso marino, va a producir un gran tsunami, junto con el movimiento y la gran cambio, la gran vibración del piso, ¿cierto?, que produce el gran daño. Entonces esto es un ciclo, tenemos un periodo de acumulación que se llama periodo hipersísmico, que puede durar de varias décadas hasta varios siglos, se acumula la energía. Chile como que se empieza como a comprimir y después ocurre el terremoto que libera la energía. Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos esto? Lo podemos estudiar a través de datos de GPS, que son estos
muy parecidos a los que tenemos en los teléfonos, ¿cierto? Pero con una gran precisión que nos permite monitorear toda la superficie de la Tierra con una precisión de pocos milímetros. Entonces, aquí les estoy mostrando cómo era la deformación de Chile y Argentina y parte de Bolivia antes del terremoto del 2010. Entonces, son datos tomados entre el año 96 y el año 2009. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí está, esta flecha está indicando la dirección en que están chocando ambas placas, la placa oceánica con la placa continental. Entonces, ¿se fijan? Chile, ¿qué le llama la atención? ¿Cierto? Chile se mueve lentamente hacia Argentina a una velocidad que es como una leyenda de 30 milímetros por año. ¿Ya? Y se fijan, ¿dónde es mayor la deformación? Cercano a la costa. ¿Cierto? Y mientras nos vamos alejando hacia Argentina, Argentina prácticamente no se deforma. O sea, Chile se va montando hacia Argentina, es como un gran acordeón, Chile nos vamos moviendo y cuando ocurre el terremoto, ¿qué es lo que va a pasar? Este es el terremoto del 2010. Chile se mueve hacia el mar rápidamente. Entonces, si volvemos hacia atrás, podemos ver, ¿cierto? En este periodo de tiempo Chile se estaba comprimiendo y llama la atención, ¿cierto? De que mientras más grandes sean estos vectores, significa que Chile se está comprimiendo más y más energía se está liberando. Y esto lo tenemos que comparar, ¿cierto?, con los datos históricos, donde no han ocurrido terremotos, y así podemos estimar más o menos qué zonas son potencialmente más, pueden ser potencialmente afectadas por terremotos en el futuro. Y aquí, por ejemplo, cambia la escala, ahora son 3 metros, ¿ya? Entonces, en un periodo de pocos segundos, Chile se movió casi 5 metros, ¿ya? Y todo eso hoy día lo podemos monitorear con estos datos de GPS. Esto es súper bonito igual porque, apuesto a mostrárselo, esto es, voy a mostrarla abajo, esta es la isla Santa María, que está en la península de Arauco, esta es una foto antes del terremoto del 2010, que lo tomamos con un grupo de colegas, y esta es la foto después del terremoto del 2010. ¿Ya? Entonces, la isla Santa María justo está como en esta zona, donde, si volvemos a la figura de atrás, estaría como por acá, ¿cierto? Se está durante un periodo largo de varias... El último terremoto grande aquí en esta zona fue en el 1837, ¿ya? Casi. Entonces habían 177 años de acumulación de energía donde la isla iba bajando lentamente, por el terremoto la isla subió 2 metros, ¿ya? Entonces uno esperaría que después esto va a ir bajando nuevamente, cuando se esté preparando el próximo terremoto va a venir una foto muy similar y luego va a ocurrir un próximo terremoto. Entonces, si se fijan, el relieve está bastante controlado, ¿cierto?, por estos procesos locales de terremotos y podemos tener, ¿cierto?, un crecimiento casi instantáneo, por ejemplo, en una plataforma. Lo mismo, ¿cierto?, puede ocurrir, ¿cierto?, en las profundidades del océano también, ¿ya? Entonces, por eso son cosas que están todos relacionadas. Nosotros utilizamos estos datos, por ejemplo, es un trabajo que hice yo en biodoctorado en Alemania, donde analizamos todos estos datos y nosotros propusimos, por ejemplo, qué partes de Chile podrían ser más susceptibles de ocurrir un terremoto. Y justo estas zonas están marcando cuál parte del contacto entre las placas está como más trabado, más pegado, acumulando la energía. Entonces nosotros vimos que la parte de Concepción, al sur de Valparaíso, como no había ocurrido un terremoto grande, se fija, por ejemplo, que está Santiago, este vector que está en Valparaíso es mucho más pequeño que estos vectores que están acá, ¿cierto? Y estos que están acá son mucho más grandes y estos son mucho más chicos en Valdivia. Entonces, viendo solamente esta deformación, ¿cierto? Nosotros vemos que la parte de Concepción estaba como un acordeón mucho más grande, ¿cierto? Y por ejemplo en Santiago, Valparaíso y en Valdivia, mucho menos. Entonces hicimos un modelo y mostramos que esta zona podría ser la zona donde ocurrió el terremoto. Y como anécdota, yo terminé mi doctorado el 23 de febrero del 2020 y mostré este mapa. Y uno de los profesores que estaba en mi comisión dijo, oye, esto es súper alarmista, ¿cómo puedes decir esto? Y dije, bueno, esos son los datos que están buscando. Y luego ocurrió el terremoto en 4 días después. Y el profesor alemán y todo me felicitó. Pero lo que quiero mostrar es que nosotros podemos ocupar este tipo de observaciones. Más que nada, no sabemos cuándo va a ocurrir el terremoto. Tuve un poquito de suerte que el terremoto ocurrió 4 días después de lo esperado, pero podemos mostrar, por ejemplo, qué zonas son las zonas que potencialmente puede ocurrir un terremoto en el tiempo futuro, ¿ya? No sabemos cuándo, pero sabemos el dónde más o menos. Hoy en día, por ejemplo, aquí podemos ver, esta es la configuración actual de los datos GPS, que le llama la atención.
nos llama la atención, ¿cierto? El norte de Chile, ¿cierto? Pues aquí ocurrió el terremoto, pero si se fijan, hay un incremento gradual de la velocidad acá. Entonces la velocidad de Chile se está como comprimiendo más, exactamente al norte de Copiapó, hasta el sur de Iquique. Toda esta parte es la parte que tiene mayor compresión. No quiero ser alarmista, es lo que está mostrando la tabla. Y si nosotros hacemos un análisis de estos que está mostrando acá, son datos tomados de trabajos históricos, donde se describió el terremoto en 1877, y esto está mostrando la intensidad, por ejemplo, que hubo este terremoto al sur de Iquique hasta no sé si conocen, yo creo que todos conocen el puerto de Coruña, ¿cierto? Que fue completamente destruido por este impresionante terremoto. De aquí está la intensidad del terremoto de 1877, o sea, fue casi de magnitud 8. Ya han pasado, ¿cierto? Casi más de 150 años de acumulación de energía, así que y esta zona hoy en día se encuentra acumulando energía que va a ser prontamente liberada. No sabemos cuándo, pero sabemos más o menos dónde podría ser que, sin hacer ningún modelo, debería ser la zona donde estos vectores son mayores. Nosotros podemos hacer un modelo. Esto está mostrando lo mismo que mostré anteriormente, la zona oscura está mostrando dónde la placa está más acoplada, y claramente destaca, ¿cierto?, todo el norte de Chile. El sur de Chile ya prácticamente no está tan acoplado, no debería ocurrir un terremoto tan grande como se espera para el norte de Chile. Si en Chile central podría ocurrir un terremoto. Entonces, dentro de nuestras actividades que hemos hecho, estamos haciendo un experimento sismológico para poder monitorear mejor lo llamamos la laguna sísmica del Loa, que justamente coincide con la sismografía de Loa. Pusimos una red de 30 nuevos sismómetros que están acá, en esta zona, que en la parte es una red sismológica más densa que tenemos en Chile, hoy en día, en esta zona. Y, ¿cierto? Ustedes se enteran este terremoto que ocurrió de magnitud 7,8, básicamente un mes atrás más o menos. Ese terremoto no es el típico terremoto de una zona, bueno, es un terremoto de subducción, pero aquí tenemos la placa Nazca, aquí tenemos la placa sudamericana, ¿cierto? Los grandes terremotos ocurren en el contacto de las placas, ¿cierto? Son estos terremotos más grandes que están a lo largo de toda la fosa. Pero este terremoto fue un terremoto profundo, ocurrió más o menos unos 120 kilómetros de profundidad y ocurrió dentro de la placa oceánica, como está acá. Por eso quizás lo sintieron como un terremoto que no fue como común a los otros terremotos, quizás puedo decir. Y esos terremotos ocurren, este terremoto fue acá, ocurren porque la placa se está constantemente moviendo, llega una parte que no se traba, pero después la placa cuando empieza a bajar, empieza a caer por su propio peso. Es como la gravedad de las placas, esto está más frío, ¿cierto? Y aquí tenemos esto está más caliente, y empieza como a tirar, ¿ya? Entonces ese tirón produce estos sismos que ocurren acá, ¿ya? Pues aquí como que está trabado, agarrado a la placa, y abajo sigue bajando, la gravedad la tira, y de repente eso va produciendo estos sismos. Y estos son importantes porque, no sé si se acuerdan, pero en el año 2005 ocurrió el terremoto de Tarapacá, que tuvo la misma mecanismo de este terremoto, y después, en 2014, ocurrió el terremoto de Iquique, ¿ya? Porque si esto le tira un tirón abajo, ¿cierto? Eso la parte de arriba también lo va a sentir, ¿ya? No es un precursor, no estamos diciendo que va a ocurrir un terremoto, pero mecánicamente está todo esto relacionado. Y si esto lo está tirando con este terremoto, es probable que acá arriba también lo sienta y en algún momento se va a soltar y va a producirse un terremoto acá arriba, ¿ya? Estos terremotos son súper difíciles de entender, porque los otros los podemos monitorear un poco porque producen gran deformación en la superficie, pero estos, como ocurre a gran profundidad, no son muy fáciles de monitorear. Y el terremoto de Chillán de 1969 fue este mismo tipo de terremoto, y es el terremoto que ha producido más muertes en Chile. Casi 20.000 personas murieron en este terremoto. Chillán fue casi todo destruido. Así que estos terremotos igual son súper dañinos. Lo que estamos hoy en día, todos los científicos que estudian terremotos, es tratando de encontrar como la clave, que es la actividad precursora. Es como una señal que nos permite decir, ok, puede ocurrir un terremoto en el futuro. El caso más bonito para nosotros, y quizá reconocido a nivel mundial, fue el terremoto de Iquique en 2014. Aquí podemos ver, esto es una serie de tiempo de un dato GPS. Entonces el GPS lentamente se va moviendo, por ejemplo, hacia Argentina. Aquí ocurre el terremoto, se mueve hacia el mar, y después hay un periodo que continúa la relajación. Y si se fijan, cuando uno ve en detalle, el GPS muestra que
un periodo antes de que ocurra el salto grande, hay un pequeño como cambio en la tendencia que nos estaría indicando, ¿cierto? Como yo les digo, que el terremoto, ¿cierto?, ocurre porque las placas están pegadas y cuando la placa se despega, ¿cierto?, se suelta y por el terremoto, pero al parecer digamos, desbloqueo o deslizamiento de la placa no ocurre de manera instantánea, sino que hay un periodo donde la placa se empieza como lentamente a mover y se rompe. ¿Ya? Entonces, detectar esta es la clave. Aquí, por ejemplo, el terremoto de Iquique, aquí está Iquique, todas las estaciones de GPS, aquí, sí, no quiero entrar en mucho detalle, pero estos son todos los movimientos de los GPS donde se les resta el movimiento constante de las estaciones, solamente vemos el movimiento anómalo. El terremoto ocurrió el 1 de abril de 2014 y 15 días antes del terremoto ya las estaciones de GPS se estaban moviendo hacia la zona donde ya ocurrió el terremoto. Entonces hubo como un desbloqueo anterior. ¿Ya? Eso es súper importante para nosotros, ya que nos permite un poquito entender cuáles son los procesos que ocurren antes del terremoto. Quizás esto es un proceso que siempre ocurre, pero como antes no teníamos los datos suficientes, no lo podíamos describir. Ya. Pero lo que estoy mostrando hasta ahora, ¿cierto?, son solamente con estaciones que nosotros tenemos en tierra. Y como yo les dije, ¿cierto?, estos grandes terremotos se acumula la energía y se libera debajo del mar. Entonces, por ejemplo, hacemos un mapa, ¿cierto?, para ver qué zonas están más trabadas, este es Chile central. Pero todas nuestras estaciones están en tierra, entonces no sabemos, perdemos resolución para poder estimar todos los procesos que ocurren debajo del mar. Perdemos resolución. Es lo mismo que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un barco, ¿cierto?, lo estamos mirando acá en el muelle, podemos ver las ventanas, podemos ver sus colores, ¿cierto?, podemos caracterizarlo bien. Entonces el barco, no sé, pues está 100 millas, no vamos a ver nada, vamos a ver quizás solamente algo muy borroso. Lo mismo pasa con este tipo de observaciones. ¿Ya? Y ese es un problema para nosotros, que por ejemplo, por ejemplo, la superficie de la Tierra, el contacto de las placas, esto es un modelo bastante simple. Este triángulo invertido está indicando dónde está la costa, y este punto acá con el signo más nos está indicando dónde está la fosa. ¿Ya? Entonces la roja es el contacto de las placas. ¿Qué pasa si ocurre un terremoto, por ejemplo, muy cerca de la fosa? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Esto es como una simulación. Entonces, está mostrando cómo se mueve el piso cómo se mueve el piso, tanto marino como del continente, por un terremoto que ocurre muy cerca de la fosa. Entonces, en colores rojos, el movimiento vertical, y en azul el movimiento horizontal. Línea sólida es todo lo que está debajo del mar, y línea punteada es todo lo que está en el continente. Entonces, imagínense, ocurre un terremoto muy cerca del mar, todos estos pics que nos permitirían, ¿cierto?, caracterizar muy bien cómo es el terremoto, no los podemos observar si tenemos solamente datos en el continente. ¿Ya? ¿Se fijan? Si ocurre este terremoto muy cerca de la fosa, solamente vamos a ver esta pequeña ondulación que está acá. ¿Ya? Nos perdemos todo esto, entonces básicamente no sabemos lo que está pasando cerca de la fosa con datos solamente terrestres. Eso nos motivó a unirnos y a hacer este gran desafío que fue este sistema integrado de observación del océano profundo con varias universidades, la Universidad de Concepción, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valdivia, y postulamos a un proyecto que se llama de equipamiento mayor, en el cual tenemos 3 líneas de investigaciones principales, de las cuales ya Marcelo y voy a mostrar, donde hay una línea oceanográfica para ver los ecosistemas, la interacción de los ecosistemas, hay una línea de cambio climático, ¿ya? Nos interesa también, si ponemos sensores, ver cómo es la temperatura, cómo es el oxígeno, cómo es el CO2 en profundidad, que son temas poco conocidos, ¿cierto? Y una tercera línea que es la parte relacionada a los peligros geológicos como tsunami y terremotos. Entonces, el año pasado desplegamos este sistema que cuenta de 5 sensores geofísicos que nos permiten medir cómo se deforma el piso marino, si baja o sube, junto con estos 2 anclajes marinos con alta cantidad de instrumentación, que ya mostró Igor, mostró Marcelo, que tienen sensores para medir corrientes, temperatura, densidad, trampa de sedimentos, etcétera, etcétera. Esto lo desplegamos frente a Taltal, un poquito al norte de Taltal. Aquí está, esta es la fosa, esta es la línea de costa. Desplegamos en rojo están los 2 anclajes, pusimos 4 sensores en una columna que proveen un perfil y un sensor un poquito más al sur, como para tener una referencia.
Y yo participé en Lucas también participó en el despliegue de estos sensores el año pasado, entre febrero y abril, en un barco alemán que se llama Sonia. Aquí está el sensor. Este sensor se monta en un trípode, este trípode queda en el piso marino, ¿ya? Y luego lo dejamos ahí en el piso marino y nosotros vamos después, por ejemplo, con una embarcación y nos conectamos a través de un modem acústico y podemos sacar los datos o liberar el equipo, ¿ya? Entonces este equipo nos permite medir cómo se está moviendo el piso marino. Eso lo voy a saltar y juntos tuvimos 2 meses en el barco. Esto es súper bonito. Podemos ver aquí, por ejemplo, que pudimos hacer una magnetía de alta resolución y caracterizar. Estos son 20 kilómetros. Encontramos 3 montes submarinos. Bueno, los caracterizamos mejor de lo que se conocía antes. Tienen casi 4 kilómetros de altura. Así que todo esto es desconocido. Si se fijan, aquí está la placa oceánica y esta es la placa continental. Se nota claramente la diferencia aquí. Y a pesar de que es cierto, el norte de Chile es árido, ustedes ven acá la rugosidad, tenemos alta cantidad de sedimentos también en el piso marino, así que hay varias cosas interesantes que se puede ver. Esto es un ejemplo, pudimos bajar y pudimos pasar nuevamente al equipo, esto es una semana de aquí pudimos encontrar un pequeño terremoto. Para terminar, mostrar 2 cosas que me llaman la atención y me gustaría compartirlas. Buenos ejemplos que tenemos que tomar en consideración. Esto es Alaska en Estados Unidos. Alaska es una de las zonas donde han ocurrido los terremotos más grandes junto con Chile. El segundo terremoto más grande fue magnitude 9,4 en Alaska en 1964. Y estaban construyendo una pipeline, como un conducto de gas que pasaba justamente por una falla activa, ¿ya? Y ellos sabían que no había ocurrido un terremoto grande en esta falla y que había ocurrido un terremoto grande en el pasado, ¿ya? Entonces, cuando enseñaron esta pipeline, como se dice, como gasoducto, acá está el gasoducto y aquí justamente pasaba la falla, le pusieron rieles, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, tomaron en consideración la información geológica, le pusieron rieles justamente de teflón que permite este deslizamiento de esta cañería para cuando ocurriera un terremoto, ¿cierto?, no se rompiera la cañería, sino que pudiera deslizarse. Y esto es antes y ocurrió el terremoto, ¿ya? Y ocurrió el terremoto y se fijan acá está el salto, se movió casi 2 metros, no, 3,9 metros de movimiento. Ustedes fijan acá el camino quedó completamente doblado y esta cañería resistió los efectos del terremoto porque estaba bien diseñado y se tomó en consideración, ¿cierto?, la experiencia de que podía ocurrir un terremoto ahí. Y para terminar, ustedes escucharon la semana pasada, ¿cierto?, que hubo una alerta de gran terremoto en Japón y creo que los medios no han informado muy bien, así que voy a tratar de, en 2 minutos, tratar de informarles qué fue lo que pasó, ¿ya? Japón, ¿cierto?, son pioneros del terremoto, no hay nada que decir, ¿cierto? Tienen una historia de casi más de 2000 años escrita que nosotros no tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos historia solamente desde el tiempo de los españoles. Entonces ocurrió el terremoto de 2011, que fue 9,1, y ellos implementan un nuevo sistema de alerta, ¿ya? Este es un sistema innovador, ya que no solo considera, por ejemplo, la probabilidad estática de que ocurra un terremoto en el próximo año, sino que también puede cambiar por el efecto que ocurra un terremoto, ¿ya? ¿Por qué? Porque un terremoto, al producirse un terremoto, produce una perturbación de estreses que puede gatillar más terremotos, ¿ya? Entonces hicieron de ellos un análisis global de todos los terremotos que han ocurrido en el mundo entre el año 1904 y 2014. Y este análisis global dice que en toda la Tierra, en este periodo de tiempo, ocurrieron 103 terremotos de magnitud mayor a 8, ¿ya? De los cuales 7 fueron en una zona muy cercana de menos de 50 kilómetros. Es decir, que de los 103 terremotos, 7 de estos terremotos fueron como precursores a otros terremotos, ¿ya? Es decir, que si ocurre un terremoto de magnitud mayor a 8, hay un incremento de la probabilidad, que es 7 dividido por 103, de 6,7% de que ocurra un terremoto. No sé si me explico. Lo mismo pasa si ahora consideramos cuántos terremotos de magnitud mayor a 7 han ocurrido en el mundo en esta época. Ocurrieron 1437. Y de estos, 6 gatillaron un terremoto de magnitud 7,8.
es decir, 6 sobre 1427 es un 0,4%. ¿Ya? Entonces, ocurrió un terremoto de magnitud 7,1 y ellos habían visto que en esta zona de Nancay no había ocurrido un terremoto grande en los últimos 100 años más o menos, y ellos estiman, ellos tienen historia, entonces ven cuánto ha sido la recurrencia de estos terremotos, entonces estimaron de manera estática que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud mayor a 8 en esta zona del superterremoto en Nancay en los próximos 30 años es de un 70 o 80%. ¿Ya? O sea, hay un 70 o 80% de probabilidad de que ocurra dentro de un lapso de 30 años un terremoto de magnitud mayor a 8. Eso se lo dividimos, nos da un 0,1% semanal de que ocurre un terremoto de magnitud mayor a 8. ¿Cierto? Es muy poquito, ¿cierto? Una probabilidad bien baja. Pero al ocurrir este terremoto, aumentó la probabilidad de estar de 0,1 a 0,5, ya que le sumamos, disculpen, le sumamos este 0,4, ya que ocurrió un terremoto, ¿cierto?, del 7, entonces aumenta un 0,4% la probabilidad de ocurrir un terremoto, entonces pasó de 0,1 a una probabilidad de 0,5, ¿ya? Se aumentó la probabilidad. Y esto es lo que me contaba un colega japonés, que esta es la tabla, yo saqué una presentación que estuve el otro día, que fue mal interpretada por los medios, porque ellos tenían esta tabla donde se ocurre un terremoto como esta magnitud de magnitud 7, pasamos a un periodo de atención que se llama, ¿ya? No es alerta, ¿ya? No fue una alarma, no fue una alerta, sino de atención para estar preparado, ¿ya? Entonces tenemos 2 horas hasta una semana para estar preparados, ¿ya? Y luego, ¿se acuerdan que después de una semana dice vuelve a la vida normal, pero recuerda que hay potencial peligro de terremotos? Y esto fue lo que hicieron los japoneses, ¿ya? Ahora bien, si hubiera ocurrido un terremoto de magnitud a 8, ¿cierto? Se hubiera incrementado mucho más, 6% de la probabilidad, hubiéramos pasado a estar preparados y evacuación si es necesaria. Dentro de 2 horas hasta una semana y después pasamos a atención y luego pasamos después de 2 semanas a vida normal, ¿ya? Esto es sumamente importante, ¿ya? Porque Japón nos está mostrando de que un nuevo precedente para cómo nos podemos preparar mejor para los terremotos, ¿cierto? Lo mismo que hacen con los volcanes, ¿cierto? Cuando un volcán está en alerta amarilla, en alerta roja, ¿cierto? Acá ellos lo tomaron muy en serio, ¿cierto? Y yo hablaba con mi colega japonés y me dijo, no, pues para nosotros, en nuestro idioma, sabemos muy bien cuál es la diferencia entre atención y alerta, ¿ya? Pero los medios, ¿cierto? Aquí en Chile le pusieron, no, hay alerta, se ve un terremoto. Entonces, no sé si quedó un poquito más explicado esto ahora. Y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que tratar de implementar acá en Chile, porque, ¿cierto? Estar preparado no está diciendo va a ocurrir el terremoto mañana, sino que está diciendo estar preparado. Puedes juntar agua, quizás, comunícate con tu familia, saber qué hacer en caso de ocurrir un terremoto, ya que la gran preocupación que hoy en día que tengo, que he conversado con otros colegas, es que ya yo les puedo mostrar, ¿cierto?, los gráficos y mostrar las zonas donde están potencialmente acumulando energía para un terremoto, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para el terremoto social que viene después de un gran terremoto? Yo creo que no, ¿cierto? Probablemente este tipo de instancias nos ayudan, ¿cierto?, a poder colaborar y romper esa brecha entre nosotros los científicos y las personas que toman las decisiones.